¿Qué tipo de prácticas son las que más utilizan los partidos y que de alguna manera incluso atentan contra, digamos, los derechos civiles de los Sí, candidatos o las candidatas? sí. Bueno, en primera En hay este caso los que... candidatos, porque Sí, solo claro, son sí. dos hombres. Sí, en este caso hay primero que decir que la campaña electoral es un momento dentro del proceso electoral en el cual los partidos tienen el derecho, como lo establece el Código Electoral, a hacer su propaganda, ¿verdad? Eso está contemplado en el Código Electoral. Sin embargo, desde los estándares de derechos humanos, una campaña para lo que sirve es para formar y para informar a los ciudadanos para que tomen una decisión consciente sobre por quién van a votar. En ese sentido, nosotros tenemos un poco que lamentar que la campaña política, digamos, no ha estado del todo enmarcada dentro de los estándares de derechos humanos que deben esperarse. Porque ¿qué debería estar en este momento escuchando la ciudadanía? En primera, conocer a fondo cuál es la ideología y la filosofía de un partido político. Eso es importante, que la gente conozca por quién va a votar, cómo piensa ese partido. En segunda, los programas que ellos proponen de gobierno cuando lleguen al poder. Eso también es importante conocer. Y en tercera, como mínimo, también conocer las cualidades de los candidatos por quienes van a votar. Sin embargo, lo que hemos visto ahora pues, han sido unas prácticas bastante, digamos, atentatorias, puede decir también, contra la dignidad de personas. Se ha ridiculizado también la imagen de personas, de candidatos, y en los municipios nosotros hemos recibido algunas denuncias de prácticas, por ejemplo, en el caso de hojas volantes que se meten bajo las puertas, donde se denigra la imagen o de un partido o de una persona. Entonces la Procuraduría lo que está haciendo ahorita es documentando todo esto, ¿verdad? Al finalizar este proceso electoral, el señor Procurador va a emitir un informe final, digamos, de todo el proceso, donde vamos a evaluar si el sistema electoral salvadoreño, si estas elecciones, las de enero y las de marzo y la campaña y todo lo que ha acontecido, se han marcado dentro de los estándares de derechos humanos o no. Y vamos a dar una opinión sobre eso. A ver, la campaña anterior no se enmarcó dentro de esos estándares que ustedes están señalando, de alcaldes diputados. De momento lo que hemos hecho es documentar todos estos casos, ¿verdad? Hemos estado recibiendo denuncias acerca de agresiones hacia ciudadanos. Estas son, de momento, son denuncias que conoce la Procuraduría, de también mensajes que atentan contra la dignidad, ¿verdad? El uso también de la imagen, digamos, de funcionarios extranjeros para, digamos, alguna especie de provecho político acá. Y lo que, en el fondo, lo que está acá es también el derecho de los ciudadanos a informarse. Lo que debería estar recibiendo los ciudadanos, como ya dije, es información para hacerse un criterio y poder votar con absoluta libertad y decir, este es el partido del candidato que a mí me parece que puede resolver los problemas y entonces voy a votar por él. Procurador, o sea que no ha sido esta una campaña informativa, si se quiere decir de esa manera, muy concretamente. O más que informativa, ha sido una campaña donde se ha violentado los derechos individuales de las personas. Cuando, por ejemplo, Gerardo dice que los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña política electoral, por supuesto que es de esa manera, ¿no? Y así lo señala el mismo Código Electoral, el derecho que tienen los partidos políticos. Pero pareciera que es un derecho que no tiene límites, que no tiene, digamos, que no está normado. Aparentemente no está normado ni por el Código Electoral ni por los partidos políticos, por lo tanto pueden hacer uso de cualquier herramienta para poder hacer su campaña política, incluso denigrar a su contrincante. La verdad que los derechos políticos, los derechos humanos no son absolutos. Efectivamente, todos los derechos tienen límites, pero los límites se los da la ley. Especialmente tenemos una constitución y tenemos una normativa interna que es el Código Electoral. En este caso, yo particularmente creo que no solamente se trata, digamos, de que a través de la campaña se deban de lanzar mensajes propositivos, presentar sus programas de gobierno, porque no se debe perder de vista que en todo esto lo más importante es el pueblo, la población, ¿no? O sea, porque es la población la que va a definir, la que va a elegir, y para ellos es el resultado de las elecciones, es para satisfacción del pueblo salvadoreño en este caso. Lamentablemente, en esta campaña se sigue hasta este momento dañando honor, intimidad, moral y dignidad de personas. Se sigue dañando, entonces se ha utilizado la campaña no solamente para hacer propuestas
a programas de trabajo, a contenidos programáticos, sino que se ha utilizado también la campaña para lanzar mensajes que están ofendiendo la moral. Mire, yo le quiero señalar lo que dice el Código Electoral en el artículo 228. Sí. Dice, los que con ocasión a la propaganda electoral injurien, difamen o calumnien, dirijan o promuevan o participen en desórdenes públicos, ocasionen daño a la propiedad, serán castigados de conformidad con la ley. Está hablando de la difamación y la injuria, la calumnia, que son hechos que son tipificados en el Código Penal como atentatorios a la intimidad y al honor de las personas. Y le voy a leer lo que dice el inciso cuarto. Queda prohibido a través de la propaganda electoral lesionar la moral, el honor o la vida privada de candidatos o líderes vivos o muertos. Es lo que estamos viendo en este momento. Se está lesionando la moral, la vida privada de candidatos. Se están haciendo señalamientos directos a candidatos. Eso no es campaña electoral. Hemos caído, creo, en lo que yo le llamo con mucho respeto ridiculez política. Estamos haciendo el ridículo políticamente ante la comunidad internacional. O sea, creo que la madurez política, la cultura política que debe prevalecer en nuestros partidos, en nuestros altos dirigentes, creo que se ha visto deteriorada en este proceso electoral, porque más que proponer, nos estamos quedando con señalamientos y eso realmente genera, porque lo más delicado aquí es que ese tipo de confrontación, ese tipo de señalamientos genera reacciones también de violencia física, de violencia moral, de violencia psicológica. O sea, que exacerba los ánimos de los militantes. Por supuesto que sí, que es lo que no queremos en este país y es lo que no queremos que vaya a suceder el próximo 15 de marzo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Interesante el artículo 228, decía el procurador, donde habla precisamente de las prohibiciones de los partidos políticos para los y las candidatas. Pero vamos a preguntar cuando regresemos y dejamos plantear la pregunta, es decir, si este mismo código electoral establece las sanciones o cómo se castiga o en qué ley se recoge la forma de sancionar, digamos, a los partidos políticos que irrespeten o que violen el artículo 228 del código electoral. Volvemos a ver. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hablaba del artículo 228 que se refiere precisamente a la difamación, a la injuria y a la calumnia, en las prohibiciones prácticamente de los partidos políticos respecto a los candidatos a la presidencia o los candidatos en tiempos de elecciones. Pero también quedamos un poco pendiente, Procurador, cuáles son las sanciones, dónde se establece, es decir, cuáles son las sanciones que establece la ley si un partido político viola el artículo 228 o no existen. En el mismo artículo 228, en el inciso final, dice la violación a lo establecido en el inciso anterior, que se refiere a lesionar moral, honor o vida privada de candidatos, dice la violación a lo establecido en el inciso anterior será sancionado de conformidad con las leyes comunes y el presente código. Y el artículo 295 dice, el partido político, coalición, medio de comunicación social de cualquier clase o naturaleza, personas naturales o jurídicas que infrinjan lo establecido en el artículo 228, incurrirá en una multa de 10.000 a 50.000 colones. Aquí hay una sanción de multa. Y el artículo 200... ¿Hay algún precedente en estas elecciones No, donde que se yo haya sepa, no, impuesto esa multa? Que yo sepa, no. No hay, perdón. ¿Significaría no existe. entonces que no ha habido injuria o calumnia? Significa que hay impunidad política, pues, para mí. Ajá. Pero además, la persona que se considere lesionada en su honor, en su intimidad, tiene el derecho de poder recurrir ante los tribunales comunes a través de una acusación, porque son delitos de acción privada, para que se responsabilice a las personas que pudieran haber cometido ese delito de injuria, difamación o calumnia. Pero también el artículo 298 dice: quien incurre en la violación establecida en el artículo 228, inciso primero, que también hace referencia a lo que promueve, a los que injurien, difamen o calumnien, será sancionado de la siguiente manera. 1. Si el infractor fuere persona natural, con multa de 10.000 colones por cada infracción.
2, si el infractor fuere persona jurídica con multa de 5.000 o 50.000 colones por cada infracción, y él o los representantes legales serán sancionados con multa de 10.000 colones por cada una infracción. Si la infracción fuere cometida a través de un medio publicitario, este será sancionado con multa equivalente a 10 veces el valor cobrado por ella por cada infracción. Las sanciones señaladas en el presente artículo no excluyen las acciones judiciales que hubiera lugar de conformidad a la